En un rincón apacible de México, donde los caminos de tierra serpentean entre campos de agave y los murmullos de arroyos antiguos cuentan historias ancestrales, se encontraba un apacible pueblo. Este lugar, enclavado en las montañas, parecía estar detenido en el tiempo. Un santuario de tradiciones y belleza natural. Las casas de adobe y techos de tejas se alineaban con elegancia a lo largo de las calles empedradas, y las sonrisas cálidas de los lugareños se cruzaban como rayos de sol. Los días en este pueblo mexicano transcurrían con una serenidad que solo se encuentra en los lugares donde la naturaleza y la cultura se abrazan en una danza eterna. Los campos de agave se extendían como océanos de hojas verdes, y las montañas se alzaban majestuosas en el horizonte. El aire estaba lleno del aroma del maíz recién cocido y de la música de mariachi que se mezclaba con los cantos de los pájaros. La comunidad, cuyas raíces se remontaban a generaciones, vivía en armonía con la tierra y la historia que los rodeaba. Las familias compartían lazos profundos que se entrelazaban como las ramas de un viejo árbol. Los rostros de los habitantes reflejaban la sabiduría y el afecto que solo se obtienen con el tiempo. En el corazón del pueblo se alzaba una iglesia de adobe, cuyas campanas repicaban con una melodía que llamaba a la fe y la devoción. Las paredes de la iglesia estaban adornadas con coloridas pinturas que contaban las historias bíblicas, y los fieles se congregaban en los bancos de madera gastada para adorar juntos. Fue en esta iglesia, en medio de las oraciones y los cantos, que comenzó nuestra historia. Aquí, en este lugar de fe y espiritualidad, vivía una mujer llamada Sara. Su presencia en la iglesia era constante, como la brisa suave que acaricia las hojas de los árboles. Sara, con su cabello oscuro y sus ojos llenos de misterio, se había convertido en un rostro familiar en los bancos de madera tallada a mano. Sara había nacido y crecido en este pueblo, en una casa de adobe que se aferraba a la ladera de una colina como un viejo amigo. Desde su infancia, había sentido una profunda conexión con el lugar, una conexión que creció a medida que ella crecía. La fe, en sus diversas manifestaciones, había sido una constante en su vida. La Biblia, con sus páginas gastadas y versículos subrayados, era su compañera constante. El sueño de la maternidad había florecido en su corazón desde que era una joven, una visión de tener hijos que llenarían su hogar de risas y amor. Se casó con un hombre llamado Juan, un alma amable y trabajadora que compartía sus sueños de formar una familia. Pero la vida, en su capricho, a veces toma rutas inesperadas. Una consulta médica reveló que Sara estaba enferma, y la única manera de salvar su vida era someterse a una cirugía que le arrebataría la posibilidad de ser madre. La noticia cayó sobre ellos como un manto de tristeza. Aunque la cirugía había tenido éxito en salvar su vida, el sueño de la maternidad que había acariciado desde joven se desvaneció como una quimera. Las semanas que siguieron fueron como un oscuro túnel sin fin. Sara se encontraba en una encrucijada emocional, luchando con su propio sentido de identidad. Se preguntaba si alguna vez podría ser una verdadera madre, si no podía dar a luz. Su mente se llenaba de... ¿y si nunca tendría la oportunidad de abrazar a su propio hijo? ¿Y si el amor que sentían no podría florecer de la manera que habían imaginado? A medida que los días se tornaban oscuros y su desesperación aumentaba, Sara buscaba consuelo en la iglesia local. Había sido criada en una familia religiosa, pero la fe en Dios nunca había sido tan profunda como en ese momento. Cada domingo, tomaba asiento en el banco de madera desgastado, escuchando las palabras del pastor con una intensidad que antes le era desconocida. La iglesia se convirtió en su refugio, un lugar donde podía orar en silencio, buscando respuestas y paz en medio de su tormento interno. Sara se aproximaba al Evangelio de Jesucristo
con la esperanza de encontrar fortaleza en su debilidad. Cada página de la Biblia se convertía en su compañera constante, una fuente de consuelo en la noche oscura de su alma. El Evangelio le enseñó sobre la compasión, la perseverancia y la gracia de Dios. En las palabras de Jesús, encontró un mensaje de amor incondicional y esperanza eterna. Cada pasaje que leía le recordaba que, a pesar de las adversidades, había un plan más grande en juego, uno que trascendía su comprensión limitada. A medida que su fe se fortalecía, Sara comenzó a compartir sus pensamientos y preocupaciones con otros miembros de la congregación. La comunidad la acogió con los brazos abiertos, ofreciendo apoyo emocional y oraciones. Las mujeres del grupo de oración la abrazaron con afecto y le dijeron que no estaba sola en su lucha. Aunque la tristeza aún la abrazaba en las noches solitarias, Sara podía sentir la presencia de Dios en su vida. La iglesia y su fe se convirtieron en faros de esperanza en medio de la tormenta que la rodeaba. Y aunque aún no sabía lo que le deparaba el futuro, estaba decidida a enfrentarlo con valentía, guiada por su fe y por el amor inquebrantable que sentía por su esposo, Juan. La historia de Sara estaba destinada a convertirse en un testimonio de cómo la desesperación podía transformarse en esperanza a través de la gracia divina. El tiempo avanzaba inexorablemente en el tranquilo pueblo donde Sara había enfrentado la adversidad. Mientras las estaciones cambiaban, el paisaje se teñía de verdes primaveras y dorados otoños. El corazón de Sara también experimentaba un cambio profundo. Había aprendido a vivir con su dolor y llevar su cruz en silencio, pero su fe en Dios y su conexión con la iglesia habían comenzado a darle un sentido de paz y propósito en medio de la oscuridad. Sara asistía a la iglesia con una regularidad que sorprendería incluso a los miembros más devotos de la congregación. Su presencia en los bancos de madera desgastados era un recordatorio constante de que la fe podía florecer en el terreno más árido y desafiante. En la quietud del lugar sagrado, las palabras de Jesucristo resonaban con una intensidad que antes le había resultado incomprensible. Cada vez que el pastor subía al púlpito para predicar, Sara se sumía en la lectura de la Biblia con una pasión que sorprendería a los presentes. Sus ojos escudriñaban las páginas desgastadas en busca de respuestas, de consuelo, de la promesa de que, a pesar de todo, Dios tenía un plan. Fue en uno de esos momentos, cuando su mente y su corazón estaban receptivos, que un versículo específico la impactó profundamente. Porque para Dios no hay nada imposible. Las palabras resonaron en su alma como una campana en la quietud de una mañana de niebla. Había encontrado en ese pasaje, en la promesa de lo imposible, un hilo de esperanza que comenzó a tejerse en su interior. El significado de esas palabras se volvió claro para Sara. La fe era el faro que podía guiarla a través de las aguas turbulentas de su vida. En su búsqueda de consuelo y esperanza, Sara compartió su historia con los miembros de la congregación. Sus palabras sinceras y su valentía al enfrentar la adversidad inspiraron a aquellos que la escucharon. La comunidad reafirmó su apoyo incondicional a Sara y a su esposo, Juan. Juntos, oraban por un milagro, por una manifestación de la gracia de Dios en la vida de Sara. Los días, los meses y los años pasaron. En medio de la lucha constante de Sara con su propia tristeza y su deseo incumplido de ser madre, una transformación silenciosa tuvo lugar. Aquella mujer que una vez se había sentido rota comenzó a encontrar su fuerza en la fe. A través de su vínculo con la iglesia y la exploración constante de la palabra de Dios, había descubierto una conexión profunda con el divino. La iglesia se convirtió en su refugio, un lugar donde podía orar en silencio, buscando respuestas y paz en medio de su tormento interno.
La rutina de sus visitas a la iglesia se volvió un bálsamo para su alma herida. En los pasajes de la Biblia, encontró consuelo y sabiduría para enfrentar los obstáculos de su vida. Sus rezos se convirtieron en conversaciones con Dios, y su fe se transformó en un pilar en el que apoyarse. A medida que sus dudas y temores se disipaban, la promesa de «para un Dios no hay nada imposible» se convirtió en su mantra. Recordaba que, aunque su situación parecía desesperada, Dios tenía el poder de obrar milagros en las vidas de sus hijos. La fe se había convertido en su fuerza impulsora, en su compañera constante en el viaje de la vida. Conforme la noticia de su historia se extendía, la iglesia se llenaba de aquellos que buscaban un refugio en su fe, inspirados por la resiliencia de Sara. Las mujeres del grupo de oración se reunían en su hogar para compartir historias y oraciones. Cada una tenía su propia carga que llevar, pero en la comunidad encontraron fortaleza y apoyo en medio de la adversidad. Sara había demostrado que, con fe inquebrantable y el poder de la gracia divina, incluso lo que parecía imposible podía convertirse en una realidad. Su vida se había transformado de una historia de desesperación en un testimonio de esperanza. Los milagros, comprendió, podían manifestarse de maneras inesperadas, y la promesa de Dios era siempre verdadera. La fe la había llevado a un lugar de paz y propósito, y su historia continuaba, llena de promesa y luz, en el camino hacia lo desconocido. El tiempo había transcurrido lentamente en aquel tranquilo pueblo, y la vida de Sara había seguido su curso. Cada día, aunque marcado por el deseo no cumplido de la maternidad, estaba tejido con hebras de fe y esperanza. En la quietud de su hogar, rodeada por los campos dorados y los ríos serenos de su comunidad, Sara oraba con fervor. Su fe era tan inquebrantable como los cimientos de la iglesia en la que había encontrado consuelo. A pesar de los años que habían pasado desde la cirugía que le había arrebatado la posibilidad de ser madre, la vida continuaba, y junto a ella, su profundo anhelo de serlo. Sara y Juan habían aprendido a vivir con el dolor de la pérdida. Habían aceptado que, en lugar de hijos propios, su familia estaría compuesta por el amor que compartían entre ellos. El destino, sin embargo, a veces tenía un camino caprichoso, tejido con hilos invisibles de gracia divina. La noticia que cambiaría sus vidas llegó de la manera más inesperada. Sara, en un acto de intuición inexplicable, decidió hacerse una prueba de embarazo. No tenía razón para hacerlo. Después de todo, le habían dicho que nunca podría concebir. Pero un presentimiento, una voz interior que no podía ignorar, la impulsó a dar el paso. El día que vio las 2 líneas en la prueba de embarazo, las lágrimas de asombro y alegría brotaron de sus ojos. El milagro había llegado de manera inesperada, como una brisa fresca en un día caluroso. Sara estaba embarazada. La noticia sacudió su mundo y resonó en la comunidad. Los miembros de la iglesia que habían seguido su historia de fe y desafíos se regocijaron con ella. El pueblo entero se conmovió por el milagro que estaba teniendo lugar en el corazón de Sara. La historia de la mujer a quien se le había arrebatado la posibilidad de ser madre y que sin embargo estaba esperando un hijo, se convirtió en un testimonio vivo de que la gracia divina podía manifestarse en las formas más inesperadas. El embarazo de Sara fue un periodo de profunda reflexión y gratitud. Cada patada del bebé en su vientre era un recordatorio de la belleza de la vida y de la promesa cumplida por Dios. Mientras su cuerpo se transformaba para dar cabida a este regalo milagroso, su corazón se llenaba de una alegría que solo se puede comprender después de haber conocido la desesperación. La noticia del embarazo de Sara se propagó más allá de las fronteras de su pequeño pueblo. Los medios de comunicación se hicieron eco de su historia, y pronto se convirtió en un símbolo de esperanza para aquellos que enfrentaban circunstancias aparentemente insuperables.
Los testimonios de personas que habían perdido la fe se multiplicaron, inspiradas por la historia de Sara. La iglesia, que había sido testigo de su viaje desde la desesperación hasta la fe, se llenaba de feligreses que buscaban respuestas y consuelo. Las palabras de Jesús resonaban aún más en los corazones de la comunidad, pues ahora habían visto la promesa de «Para Dios no hay nada imposible», convertida en realidad en su propia iglesia. El día que Sara dio a luz a su hijo, fue un evento lleno de significado y emoción. El milagro que había florecido en su interior durante 9 meses se hizo evidente cuando sostuvo a su bebé en brazos. El llanto del recién nacido fue como una sinfonía de esperanza, una melodía que recordó a todos que, incluso cuando parece que todas las puertas están cerradas, Dios puede abrir una ventana de luz en la oscuridad. Las mujeres del grupo de oración se reunían en su hogar con una regularidad conmovedora. Cada reunión era un testimonio de la fortaleza que encontraban en la comunidad y en su fe compartida. La historia de Sara se convirtió en una fuente inagotable de inspiración y conversación. Cada una de ellas tenía sus propias cargas que llevar, sus desafíos personales y luchas internas. Pero al reunirse alrededor de Sara, encontraron un apoyo mutuo que les daba fuerzas para enfrentar sus propios desafíos. Las conversaciones en el grupo de oración se volvieron un testimonio en sí mismas. Hablaban de la importancia de la fe en tiempos de adversidad, de la gracia de Dios que podía manifestarse en los momentos más oscuros. Sus palabras se entrelazaban con las de Jesucristo, cuyas enseñanzas habían sido el faro de esperanza para Sara. Cada una compartía sus preocupaciones, sus tristezas y sus miedos, y a través de esas conversaciones encontraban fuerza en la comunidad y en su fe compartida. Sabían que no estaban solas en sus luchas, que tenían hermanas en la fe que estaban dispuestas a cargar con ellas el peso de la vida. Los testimonios compartidos en esas reuniones eran conmovedores. Había quienes habían enfrentado enfermedades graves y habían encontrado la fuerza para luchar a través de su fe. Otros habían perdido seres queridos y habían hallado consuelo en la promesa de la vida eterna. Algunas habían experimentado dificultades financieras y habían visto cómo las puertas se abrían de maneras inesperadas. Cada historia era un recordatorio de que, incluso en las circunstancias más difíciles, Dios podía obrar milagros. La fe en acción se había convertido en la brújula de sus vidas, y la comunidad se había convertido en su refugio. La fe compartida les daba fuerzas para enfrentar los desafíos de la vida, como una red de amor y apoyo en tiempos de tormenta. Sara, con su historia de desesperación convertida en esperanza, había demostrado que la fe podía iluminar la oscuridad más profunda. A través de su valentía y su fe inquebrantable, había inspirado a todos los que la rodeaban a abrazar sus propios desafíos con valentía y confianza en la gracia divina. En la comunidad, las palabras de Jesucristo resonaban más profundamente que nunca. Las enseñanzas sobre la compasión, la perseverancia y el amor incondicional se habían convertido en una guía para sus vidas. Sabían que, como Sara, podían encontrar fortaleza en Dios, en sus debilidades, y que no estaban solas en su caminar de fe. La comunidad se unía para orar por aquellos que enfrentaban desafíos, para apoyarse mutuamente en tiempos de dificultad y para celebrar juntos los momentos de alegría. La iglesia, que había sido testigo de la historia de Sara desde el principio, se llenaba cada domingo con rostros que buscaban respuestas y consuelo en su fe compartida. Las palabras de Jesús sobre la fe como un grano de mostaza que podía mover montañas resonaban con un significado más profundo. Habían visto la fe en acción a través de la vida de Sara, y sabían que, con una fe inquebrantable, podían enfrentar cualquier montaña que se interpusiera en su camino. La historia de Sara, que había comenzado en la desesperación, se había convertido en un faro de esperanza para su comunidad. A través de su valentía, su fe y su milagro inesperado,
Habían demostrado que la fe podía transformar vidas y llevar luz a la oscuridad. La historia de Sara continuaba, llena de promesa y significado, y su comunidad se unía en la fe para enfrentar juntos los desafíos de la vida. La bendición de la maternidad era un regalo que nunca dejaría de celebrar. La historia de Sara, con su fe inquebrantable y su milagro inesperado, se había convertido en un faro de esperanza para todos los que enfrentaban las tormentas de la vida. Cada palabra de Jesús, cada promesa de Dios, era un recordatorio de que, incluso cuando parece que todas las puertas están cerradas, Dios puede abrir una ventana de luz en la oscuridad. En el libro de Salmos 34:18 se nos recuerda que el Señor está cerca de los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. A lo largo de la historia de Sara, pudimos ver cómo, en medio de la desesperación y la adversidad, su fe y su espíritu contrito la llevaron a un lugar de gracia y esperanza. Su historia nos recuerda que, incluso en los momentos más oscuros, Dios está cerca de aquellos que buscan refugio en Él. La vida de Sara fue una demostración de la promesa de Filipenses 4:13. Todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. A pesar de las pruebas y tribulaciones que enfrentó, encontró la fortaleza en su fe y en el apoyo de su comunidad. Encontró la fuerza para enfrentar desafíos que, en un momento dado, parecían insuperables. Su historia nos enseña que la fe en Cristo puede darnos la fuerza para superar cualquier obstáculo. La fe compartida de la comunidad de Sara se refleja en Hebreos 10, 24-25. Considerémonos los unos a los otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más, cuanto veis que aquel día se acerca. La historia de Sara nos muestra cómo la comunidad puede ser un lugar de apoyo mutuo en momentos de dificultad. Juntos, encontraron consuelo y esperanza en su fe compartida. El milagro del nacimiento del hijo de Sara nos recuerda las palabras de Lucas 1:37. Porque para Dios no hay nada imposible. A pesar de que todas las probabilidades estaban en su contra, Dios obró un milagro en la vida de Sara. Su historia es un testimonio de que, con Dios, lo que parece imposible puede convertirse en una realidad. La vida de Sara, marcada por la desesperación y transformada por la fe, nos hace reflexionar sobre las palabras de Romanos 8:28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Aunque los caminos de Dios pueden ser misteriosos, la historia de Sara es un recordatorio de que todo puede ser parte de su plan divino. En última instancia, la historia de Sara nos recuerda la promesa de Isaías 41:10. No temas, porque yo estoy contigo. No te desalientes, porque yo soy tu Dios, que tu esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré, con la diestra de mi justicia. Con Dios como guía y refugio, podemos encontrar fortaleza en la fe, enfrentar la adversidad con valentía y, como Sara, ser testigos de los milagros que pueden ocurrir en nuestras vidas. Querido hermano de Orando con Fe y Esperanza, no olvides suscribirte y activar la campana de notificaciones para seguir disfrutando de estas historias que hacemos con mucho amor. Te deseo las más grandes bendiciones.